el capítulo 5 vamos a ver lo que serían las pruebas de hipótesis, qué tipo de pruebas de hipótesis hay y para qué se usarían, digamos, dentro de la probabilidad. Yo, una cosita, les voy a mostrar porque hoy subí todos los PDF que tengo de la profe, que la verdad que me sirvieron un montón. Es la profe Nepote, que están en la biblioteca del CEU. Ustedes entran, van a ver que tienen de todas las materias algo y por acá estaba, acá, probabilidad estadística, tienen la unidad 1, la 2, la 3, la 4, todo. Están acá también algunos ejercicios resueltos para que vean cómo se hacen, si es que no les sale alguno, o si es que hoy no llegamos a ver alguno en particular. Pero bueno, yo ahora les dejo el link para que lo para que puedan entrar directamente y lo tengan a mano. Este link también está en el Linktree del Instagram que dice Biblioteca CEU. Así que cualquier cosa, si tiene algún compañero que no se puede conectar hoy, le pasan el link ahí. Y bueno, ahí también tiene algunos PowerPoint que también están buenos y unos resúmenes de las fórmulas que hay que usar para los parciales y demás. Así que bueno, tienen eso. Bueno, sigamos. Bueno, dentro de lo que sería la población en la muestra que vimos en el capítulo pasado, también nosotros tenemos que expresar hipótesis. Es cuando nosotros tomamos decisiones usando aproximaciones. O sea, a partir de las decisiones que vayamos tomando, vamos a elegir, siguiendo un tipo de reglas, qué es lo que nos conviene o qué no nos conviene. O sea, qué aceptamos y qué rechazamos dentro de lo que serían los valores que vamos a obtener. Bueno, acá la profe hizo, a ver, espérenme que alguien se quiere unir, creo, ¿no? La escuché yo nomás, ok. Bueno, dentro del PDF la profe hizo un estudio de un caso en particular, que es del capítulo anterior, donde acá se plantean las hipótesis, pero bueno, vamos a pasar directamente a hacer los problemas. Y acá dice, resumiendo, una hipótesis estadística es una proposición sobre una característica de la distribución de una o más poblaciones. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Es un procedimiento basado en la evidencia muestral y en la teoría de la probabilidad que se emplea para determinar si una hipótesis estadística es razonablemente aceptable o no. Nosotros acá también en este capítulo podemos probar si, dependiendo de los datos que tengamos, podemos utilizar algún tipo de distribución o no. Dentro de lo que serían las últimas pruebas, que son las de bondad, que están dentro de las pruebas de hipótesis, y tenemos dentro de las pruebas de bondad la de chi cuadrado y la de Kolmogorov. Bueno, esas se usan para ver si el modelo de distribución es el correcto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de muestras y nosotros decimos que son muestras exponenciales, que tienen una distribución exponencial, tenemos que probar de que es correcto el pensamiento nuestro o nuestra deducción para decir que es exponencial. Para eso se usa. Bueno, ¿cómo se realizan las pruebas de hipótesis? Primer paso es formulamos una hipótesis nula, que es la hipótesis estadística original. Generalmente a nosotros siempre nos la dan en el problema. Y la hipótesis alternativa será
considerada cuando se rechace la hipótesis cero. La hipótesis alternativa generalmente se basa en lo que a nosotros nos interesa probar. O sea, nosotros tenemos una hipótesis original, por ejemplo, acá decimos la hipótesis cero es igual a 13. La hipótesis cero siempre va a ser igual, siempre va a tener el valor igual. Ahora, la hipótesis A puede, el valor que va a tomar, por ejemplo en este caso de la media, puede ser mayor, que se llama unilateral derecha, menor, que se llama unilateral izquierda, o desigual. Entonces nosotros podemos decir que la media va a ser mayor a 13, en este caso, menor a 13 o desigual a 13. Esas son las distintas opciones que tenemos. Y cada una tiene un nombre. En la que es mayor se llama unilateral derecha, la que es menor, unilateral izquierda, y la que es desigual es prueba bilateral. Y acá, siguiendo lo que nosotros venimos viendo del capítulo 4, tenemos que seleccionar un estadístico de prueba que permite determinar la cantidad estadística que se utilizará para tomar la decisión. Que usamos básicamente los mismos conceptos que usamos en el capítulo 4 para elegirlo al estadístico de prueba, como para este caso, para el de hipótesis. Bien. Bueno, el que mejor se adecue a la situación. Después tenemos el nivel de significación, que va a ser el valor de alfa, en este caso. Y alfa va a tener el nombre de nivel de significancia, y acá les dice cuál es el alfa, es lo que sería dentro de esta región sombreada. Y este punto, que es donde empieza el alfa, sería el punto crítico, que es lo que también va a ayudarnos a nosotros a tener en cuenta si nuestro valor de hipótesis que nosotros tenemos, o sea, si el valor que nosotros estamos planteando en el problema está dentro de una zona de rechazo o no. Que esa zona de rechazo básicamente va a ser en donde nosotros descartamos la hipótesis cero. Ahora lo vamos a ver. Bueno, decidir si debe o no rechazarse H0 a partir de lo establecido y notificar la decisión dependiendo del contexto del problema. Bueno, acá tenemos distintos errores de la prueba de hipótesis que hay que tener en cuenta dependiendo del contexto. La decisión final en una prueba de hipótesis se basa en una probabilidad, por tanto no se tiene certeza sobre la misma y se pueden cometer muchos errores. Generalmente nosotros vamos a tener el error de tipo 1, que es cuando nuestra hipótesis 0 es verdadera, pero decidimos rechazarla. Eso es un error de tipo 1 y este alfa va a tener un valor que ya lo vamos a ver cuál es. Pero básicamente es cuando nosotros no sabemos que H0 es verdadera, pero es verdadera, y decidimos rechazarla por un error. Y la decisión correcta sería no rechazar H0. Espérenme que no veo los mensajitos. Ah, ahí paso el link porque, bueno, yo mucho con la tecnología no me llevo bien, pero es como que quise empezar la clase, dejar el link hecho y no sé por qué se me cerró y fue como que mandar todos los mensajes de nuevo. Espera. Bueno, chicos, bueno, no sé si vamos a llegar a ver el capítulo 6, ¿sí? Pero en cualquier caso, intenten avisarle a los chicos o si ustedes por ahí pueden,
conectarse directamente con el usuario de la UNC, así ya directamente se conectan y no tienen que esperar a que los admita, porque por ahí pasa mucho tiempo, yo me cuelgo y tienen un tiempo como para que los admita y yo como para que no se queden sin entrar por un error. Bueno, seguimos. Entonces habíamos dicho que existe el error de tipo 1, que es donde la H0 es verdadera, pero aún así nosotros la rechazamos porque no nos damos cuenta que es verdadera y la asumimos como falsa, pero es verdadera. Y la decisión correcta en este caso sería no rechazar la hipótesis 0 si es verdadera. Cuando H0 es falsa y nosotros no la rechazamos, tenemos un error de tipo 2, que donde la decisión correcta hubiera sido rechazar H0 porque es falsa. Entonces tenemos estos dos tipos de errores. Bueno, acá muestra un gráfico de cómo se verían esos errores dependiendo del punto de vista que los tomamos. En donde acá ven que este sería el gráfico cuando nosotros tenemos la probabilidad de cometer el error de tipo 2, y este sería el gráfico, el negrito, donde tenemos la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Y acá está lo que sería la variable crítica, que es el punto donde empieza el alfa, tanto para los errores de tipo 2 como para el error de tipo 1, es un punto donde empieza el alfa. Bueno, ¿cómo seleccionamos el alfa? ¿Cuál sería el valor que toma? Vieron que ayer habíamos visto que en la unidad 4 nosotros teníamos los intervalos de 95% de confianza, los de 99 y los de 90. Bueno, esto tiene mucho que ver con eso, porque nosotros vamos a tomar unos alfa dependiendo de qué error queremos minimizar. Si nosotros queremos minimizar el error de tipo 1, queremos decir que nosotros preferimos, dentro de de lo que tenemos que analizar, minimizar este error. El error de que se rechace H0 siendo que es verdadera. Y si nosotros queremos minimizar el error de tipo 2, vamos a trabajar con un alfa de 0,10. En el anterior trabajamos con 0,01 porque queremos minimizar el error de tipo 1, y cuando nosotros queremos minimizar el error de tipo 2, trabajamos con un alfa de 0,10. Es decir, que nosotros queremos minimizar, queremos que esto casi no se produzca, que es que H0, si es falsa, no la rechacemos. O sea, queremos que esto sea lo menor posible, en alfa igual a 0,10. Y en alfa igual a 0,01, queremos que este error no se cometa. Lo que a nosotros nos importa es que esto se minimice. Bueno, y si ambos errores son importantes, tenemos que trabajar con un alfa intermedio de 0,05. Esto que ustedes ven acá es muy relativo, depende del problema. Hay algunos problemas que lo dejan en claro, qué alfa tenés que usar, y hay otros que dependiendo de la situación en la que los pone el problema, ustedes tienen que decidir qué alfa van a utilizar. Y todo eso justificando por qué. ¿Por qué ustedes prefieren minimizar un error y por qué no otro? Y así. O sea, ¿qué les parece a ustedes que es importante minimizar en este problema? Bueno, al realizar una prueba de hipótesis debemos respetar estrictamente la estructura básica del procedimiento, cuidar los errores, identificar el más relevante, adoptar el alfa según la importancia de cada uno de ellos. Y acá tenemos los tipos de prueba que hay. Tenemos pruebas sobre los parámetros de la población, es decir, si un parámetro está dentro de un criterio o no, de una población, que sería la media y la varianza. Y después tenemos lo de los parámetros, las pruebas de parámetros, pero para dos poblaciones, en donde comparamos las medias y comparamos las varianzas. Y después tenemos las pruebas de bondad de ajuste, que estas pruebas serán lo que les decía hoy, la de chi cuadrado y la de Kolmogorov, en donde tienen en cuenta si ustedes están usando bien el modelo de distribución que le quieren aportar a la muestra.
Si es normal, si es exponencial, si es binomial, si es Poisson, etc. Bueno, otras pruebas sobre parámetros de dos poblaciones o más, todo eso. Bueno, esta es una prueba que tiene que ver con los parámetros de una población con respecto a la media. ¿Se acuerdan que la unidad 4, a este lo llamamos la prueba Z normal, en donde nosotros tenemos los datos con distribución normal, eso se tiene que probar. Después tenemos una varianza conocida o el número de datos es mayor a 30 cuando esta varianza es desconocida. Bueno, y acá tenemos las zonas de rechazo de la hipótesis cero. Esto quiere decir que dependiendo del valor que tome el Z observado, va a ser si nosotros rechazamos o no la hipótesis cero. ¿Cuáles son estas zonas de rechazo? Estas zonas de rechazo van a depender de si la hipótesis alternativa es bilateral, unilateral derecha o unilateral izquierda. Es decir, por ejemplo, en Z vamos a tener que si la hipótesis es bilateral, es decir, que la media, la hipótesis alternativa dice que la media es desigual a la media que le dan en la hipótesis cero, entonces la zona de rechazo de la hipótesis cero va a ser cuando el Z observado, es decir, el que nosotros vamos a calcular dependiendo los datos que tenemos, es menor o igual a menos el valor absoluto de un Z que vamos a sacar a través de la tabla de Z. Y ¿cómo sería este caso? O sea, si los valores están dentro de lo que sería lo rojito, que sería el alfa, los alfa, digamos, de la función de probabilidad, quiere decir que esos valores están rechazados. Si están dentro de este 1 menos alfa, quiere decir que esos valores no se rechazan, entonces no se rechaza la hipótesis 0. Ustedes cuando resuelvan los ejercicios tienen que plantear, dependiendo que les toque, si es bilateral, unilateral derecha, unilateral izquierda, tienen que plantear el gráfico, donde van a graficar las zonas de rechazo, y cuando les dé el valor del Z observado, lo tienen que ubicar en la gráfica, ¿sí? Acá está el 0, el Z0, y lo ubican dentro de la gráfica. También es más visual para ustedes, para poder ver ustedes mismos de que no está dentro de la zona de rechazo, y bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, si es unilateral derecha, quiere decir que su única zona de rechazo va a ser en esta esquina, que va a ser igual a alfa, y si está dentro de esta probabilidad, quiere decir que es un valor que no es rechazado, es decir, que la hipótesis 0 no es rechazada. Y si es izquierda, va a ser solamente de este lado, del lado de la izquierda, donde va a tener a alfa como la zona de rechazo y a 1 menos alfa ahí. Bueno, acá tenemos lo mismo, tenemos la de t-student, que va a ser cuando nosotros tengamos una distribución normal, nuestra varianza sea desconocida y tengamos un n menor a 30, ¿sí? Entonces, acá también nos especifican que los grados de libertad se van a tomar como n-1, y las zonas de rechazo para la hipótesis 0 van a ser las siguientes, cumpliendo casi el mismo criterio que el anterior. Si es bilateral, la zona de rechazo va a ser en los extremos, pero en el medio va a ser, no va a ser rechazada. Y acá lo mismo, en la derecha es hacia la derecha la zona de rechazo y en la izquierda hacia la izquierda. Y bueno, esta es nosotros vamos a ver que el t observado va a tener esta función, que ya la habíamos visto antes, y el t que vamos a buscar, dependiendo que tengamos, unilateral
unilateral o bilateral va a ser T alfa sobre 2 o T alfa. Bueno, y acá tenemos las pruebas sobre la varianza, que solamente va a ser la de chi cuadrado. Creo que solamente es la de chi cuadrado. Sí, es la de chi cuadrado. En donde nuestros grados de libertad van a ser igual a n-1 y así. Bueno, la zona de rechazo, acá fíjense que cambia un poco cómo se evalúa el chi cuadrado, si es bilateral, si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero tiene el mismo criterio, es como que lo que está dentro de lo blanco sería lo que no se rechaza y las partes rojas sería la zona de rechazo. Bueno, acá tienen en cuenta para parámetros de dos poblaciones, en donde van a tener una distribución normal para comparar las medias, la varianza conocida o un n mayor a 30 o cuando, perdón, n mayor a 30 cuando se desconocen las varianzas. Entonces van a tener una hipótesis cero, que va a ser la media de la de la muestra 1 y la media de la muestra 2 igual a un D. Cuando D sea igual a 0 quiere decir que la media de la muestra 1 y la media de la muestra 2 son iguales. Perdón, yo digo muestra de las poblaciones, son iguales. Bueno, y hacen el Z estadístico normal. El Z observado va a ser x menos 1, que esto es la de la muestra, x menos 2, menos la media poblacional de la población 1 y de la población 2. Y las varianzas, que ya es como es con varianza conocida, es la varianza poblacional de la población 1 y la población 2. Y bueno, y los números n de cada uno. Bueno, y acá les dice lo mismo. O sea, si ustedes tienen, dependiendo que tengan, va a ser bilateral, derecha, izquierda. Para d igual a 0 van a tener estos valores también. Es más, hay un ejercicio por lo menos yo encontré uno, que era de dos poblaciones, que por ahí está bueno para hacerlo. Y bueno, acá la zona de rechazo va a ser esta que está acá. Todas estas. Lo mismo, digamos, lo mismo que en la anterior, las zonas de rechazo que teníamos antes, lo mismo para las dos poblaciones. Bueno. Después tenemos la prueba de T-Student también para dos poblaciones, en donde es cuando nosotros desconocemos la varianza de la población y el n puede ser menor a 30 y las varianzas son similares. Acá hay, creo que en el ejercicio este, que es el 12 de la unidad 5, nos pide eso, nos pide comprobar la media de dos poblaciones y según la resolución que yo tengo, usa la normal, pero tiene algunas cosas que corresponderían a usar el T-Student y vamos a ver cuál es. Está bueno para debatir a ese. Bueno, acá tenemos varianzas diferentes. Bueno, acá tenemos el T-Student con varianzas similares. Y acá cuando tenemos muestras independientes, las varianzas desconocidas, n-30, y varianzas diferentes, usamos esta formulita acá. Y bueno, lo que sería la zona de rechazo, todo eso se mantiene
Bueno, y acá lo que varía mucho es el tema de los grados de libertad. No sé si acá también. Sí, N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Bueno, y este valor que necesitaríamos para esto. Después, comparación de varianzas. Para datos con distribución normal de dos poblaciones, tenemos el estadístico de prueba Fisher, que va a ser ese. Bueno, B1 va a ser N1 menos 1, B2 va a ser N2 menos 1, y así. La zona de rechazo, se ve que hay una sola zona de rechazo. Ah, no, mentira. Está escrito así. Bien. Hay dos. En este caso se mantiene igual, o sea, cuando es bilateral ven que hay un extremo inferior y un extremo superior. Acá es el extremo hacia la derecha y acá es el extremo hacia la izquierda. Y acá les muestra cómo obtener para la tabla, para el valor de la tabla, que lo necesitamos. Bueno, y ahora está lo de la prueba de bondad y ajuste, que el objetivo es verificar si las observaciones muestrales pueden suponerse provenientes de una población con determinada distribución de probabilidad. Acá les dice que nosotros vamos a suponer, decimos la H0 va a ser, la muestra proviene de una población con distribución, por ejemplo, normal. Y la alternativa va a ser que la muestra no proviene de una distribución, de una población con distribución normal. Entonces tenemos los dos tipos de prueba, el chi cuadrado y el combo Grove. Bueno, la prueba de chi cuadrado que hace, compara las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas, bajo el supuesto de que el modelo teórico propuesto fuera el verdadero. Como decide si la acumulación de todas las discrepancias no es grande, no rechaza el modelo supuesto para la distribución de la variable de la población. Después con un ejemplo es más fácil. Bueno, acá hay un ejemplo. Se ensaya un total de 50 probetas de hormigón obteniéndose los siguientes datos. Todos estos son datos, son muchos datos. Se desea probar si los datos tienen distribución normal. A simple vista podemos decir, primero nosotros tenemos que ver qué distribución, como utilizamos en el capítulo 1 y el capítulo 3, qué distribución va a representar mejor esta muestra. Entonces ustedes lo que pueden hacer es calcular todas las medidas, la medida de posición, la medida de forma, la medida de dispersión y demás, para ver qué modelo van a utilizar de distribución de probabilidad. Bueno, acá nos dicen que es distribución normal, ustedes pueden probarlo, a ver si es cierto o no. Y, bueno, acá se dice que H0, la muestra proviene de una población con distribución normal, con media tanto y varianza tanto. Ustedes tienen que calcular la media y la varianza con los datos. Y la alternativa va a ser que los datos no provienen de una población con esa distribución. El estadístico de prueba se va a calcular así, donde OI es la frecuencia observada para cada intervalo, FA, e I es la frecuencia teórica para la distribución que se prueba. Ejemplo, la normal. Nosotros vamos a tomar ahora la normal. Bueno, acá sacamos todos los datos. Sacamos que la media era 12,71, el desvío va a ser 0,99 y tomamos un alfa de 0,05. Esto dependiendo de el error que queramos minimizar. Como no nos aclararon el problema, que hay un cierto tipo de error o como que ahí es más importante que no se produzca tal proceso, entonces lo tomamos como algo intermedio y decimos, bueno, alfa 0,05. Bueno, y acá hace algo con los intervalos que está muy bueno. Nosotros sabemos que estas son variables continuas,
variables cuantitativas continuas. Como son muchas variables, y necesitamos tomar frecuencia absoluta, que como vemos por ahí a simple vista no se repiten los datos, tenemos que hacer intervalos. Entonces, bueno, hacemos los intervalos como lo veníamos haciendo en la unidad 1, pero cuando nosotros tengamos intervalos que no superen al número de 5 en frecuencia absoluta, vamos a sumarlos con el que está más abajo para que completen 5 o para que sean más de 5. Por eso es que acá los une, pero no tiene otro, es eso nada más. Y bueno, obviamente que mantiene el límite inferior y va a dejar el límite superior del segundo intervalo al que va a unir. Bueno, y acá les muestra las fórmulas que van a usar en la tabla. Van a tener los intervalos, el límite inferior y el límite superior. Acá el OI, que va a ser la frecuencia absoluta, que lo habíamos visto acá, si ven, es lo mismo. El Z, que va a tener que el Z se saca como veníamos sacando el Z siempre. Creo que el Z acá se sacaba sin el raíz de n. O sí, me parece que sí. Creo que sí, no me hagan caso. Creo que sí. Bueno, la probabilidad de cada Z, dependiendo de lo que tengan en la tabla, ¿no? Y después se resta la probabilidad del Z más 1, del ZI más 1, menos la probabilidad del ZI. Que se resta esto menos esto. Y se saca este valor de acá, que va a ser el PI, la probabilidad I. Y acá les explica que es el valor intermedio, digamos, de el X de ahí. Ah, me llegó un mensaje de WhatsApp. Bueno, después vamos con el EI, que básicamente es multiplicar n, o sea, los 50 datos que tenemos, por la probabilidad I. Nos va a dar esta serie de números, podemos sumarlos, en la sumatoria nos tiene que dar 50. Ahora, por ahí vieron que en el trabajo práctico, si lo hicieron, en esta parte no les daba por ahí 50, no les daba un número redondo. Puede dar un número aproximado, pero tiene que ser muy chiquita la variación. Es como que acá también les tiene que dar 1. Puede darle 0,98999, algo así, pero no tiene que ser tan exacto como está acá. Pero sí tiene que representar ese número. Un 0,70 estaría mal. Bueno, y acá buscan el chi cuadrado, ¿sí? En donde sería la resta de la frecuencia absoluta de cada uno, menos el EI, que sería el N por PI, todo eso al cuadrado dividido el EI de nuevo. Y acá les va a quedar el chi observado, el estadístico observado que ustedes van a tener para comparar. Bueno, la zona de rechazo sería que ese chi observado que ustedes tienen sea mayor a el de la tabla. Para sacar el de la tabla, acá les dice que es B va a ser igual al número de clases menos el número de estimaciones, que el número de estimaciones casi siempre va a ser 2 porque las estimaciones son la media y la varianza, o sea, lo que ustedes van a estimar. Y todo eso menos 1. Bueno, en este caso le dio esto, le dio que el chi de la tabla era más grande que el observado, o sea que esto era más grande. Vamos a verificar, sí. Que esto era más grande, entonces la conclusión es que el modelo usado es el correcto. O sea, el modelo de distribución normal está bien. Bueno, con la prueba de Kolmogorov, Smirnov,
Compara la frecuencia acumulada observada con la frecuencia acumulada esperada, bajo el supuesto de que el modelo teórico supuesto fuera verdadero. Es lo mismo. ¿Cómo decide? A partir de la máxima discrepancia entre la distribución empírica y la teórica. Ahora vamos a ver cómo se saca. Por ejemplo, se desea probar si los datos obtenidos de una muestra de 5 elementos posee distribución normal para alfa igual a 0,05. Estos son los datos, vemos que son 5, tenemos un n igual a 5, tenemos acá la media que la sacaron, la varianza, la varianza y el desvío de la muestra, y acá dice, la muestra proviene, nuestra hipótesis 0, la muestra proviene de una población con distribución normal, con media 59,59, aquí está, y varianza 5,81. ¿Bien? Y la hipótesis alternativa va a ser que los datos no provienen de una población con esa distribución. Bueno, dependiendo cuál es el dato que nosotros queramos sacar, va a ser qué utilizamos acá para sacar la probabilidad, para sacar en este caso sería z porque nosotros suponemos que es normal, pero si suponemos que es otro tipo de distribución, vamos a usar otro valor que no va a ser el z. Por ejemplo, acá si fuera eh, exponencial usaríamos el lambda. Creo que acá les puedo mostrar el ejemplo que yo tengo de probabilidad estadística del TP3. Estaba por acá. No me acuerdo si era el... Espérenme un segundo. Ah. Bueno, acá por ejemplo, por darles un ejemplo, esto ya lo deben haber hecho ustedes, ATP, básicamente les dice que en una fábrica se plantea hacer mantenimiento preventivo de algunas máquinas. Como parte de un primer proyecto, decidimos controlar los tiempos entre roturas consecutivas de un torno a control numérico y los registros evidencian los siguientes tiempos entre fallas, expresado en días. Acá les dan la tabla. Nos interesa determinar la probabilidad que pasen más de 50 días en 3 fallas consecutivas. Para ello se sugiere realizar las siguientes acciones. A. Describir la muestra y seleccionar un modelo de probabilidad que permita representar a la variable. Bueno, acá nosotros estuvimos analizando, junto con mi grupo, qué variables se trataban. Habíamos concluido que si nos pedían tiempo entre roturas consecutivas, se nos hacía la idea de que podía llegar a ser exponencial. Bueno, acá explicamos que está compuesta por dato cuantitativo continuo. Esto sería como representamos la variable, y vamos a utilizar el modelo exponencial. Acá les justificamos por qué usábamos ese modelo, que veíamos acá, ustedes hacen los gráficos de distribución de las probabilidades. Yo usé el gráfico de punto, pero bueno, es como que ven que hay una mayor cantidad de datos sesgados, o sea, no están en el medio, sino que están más de este lado, puntos. Entonces, bueno, en el diagrama de series de puntos se puede observar la tendencia de los datos a valores de menor magnitud, presentando una simetría hacia la derecha. Bueno, acá sacamos las medidas resumen de cada uno, y después sacamos la media muestral y la varianza, o el desvío. Lo calculamos con respecto a como si nosotros quisiéramos calcularlo en el capítulo 3, así, normal, digamos. Entonces lo sacamos.
Sacamos el lambda y elegimos hacer una prueba de ajuste para verificar si puede suponerse que el modelo ha sido bien elegido. Nosotros utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov de ajuste, en donde tomamos que x va a ser exponencial con media tanto y la alternativa es que tiene otra distribución. Acá ven que la zona de rechazo va a ser cuando esta discrepancia máxima sea mayor a la discrepancia crítica que se puede sacar por tabla. Bueno, el valor de discrepancia máxima se obtiene armando una tabla a la cual vamos a calcular la frecuencia empírica y la frecuencia teórica, que en este caso, como tiene distribución exponencial, usamos esta fórmula, que es la de la exponencial. 1 menos e elevado a la menos lambda por x. Y entonces acá, en la teórica, lo reemplazamos así, directamente. En la empírica, el K este que ven acá es los números que están acá abajo, o sea, la cantidad de datos que hay. El dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el 5 y así. Déjenme ver. Ahí les digo. La frecuencia teórica se obtiene dependiendo de cuál va a ser tu modelo de distribución. Nosotros como utilizamos el de exponencial, decimos que se obtiene de la siguiente manera, que es básicamente cuando ustedes sacan la probabilidad de algo. En el modelo normal usan z, en el exponencial usan lambda y usan esta formulita que es 1 menos e elevado a la menos lambda por x. Entonces usan esa formulita acá, en la frecuencia teórica. Bueno, calculan todo muy bien y la D, ¿cómo la sacan? La D va a ser la frecuencia teórica menos la frecuencia empírica. Bien, esto siempre es así. Lo único que cambia dependiendo del modelo es la frecuencia teórica que van a usar. Eso va a depender sí o sí del modelo. Pero bueno, por suerte solamente en Kolmogorov y Smirnov van a tener o la distribución normal, que es con el Z, o la distribución exponencial, porque es solamente para variables continuas. Ahora lo vamos a ver. Bueno, eso después, por ejemplo, en este caso nos dio que el D máximo, ¿cómo lo eligen? El D máximo van a tener, bueno, les va a dar un montón de números acá, dependiendo de los datos. El D máximo va a ser el valor más grande de todos estos datos de D. A nosotros nos dio que el valor más grande es este, entonces decimos el D máximo es tal, después buscamos en la tabla cuál era el D crítico, que después les muestro cómo lo buscan, y nos dio que el D crítico era mucho más grande que el D máximo. Entonces, dentro de nuestra suposición, nosotros concluimos de que no se rechaza la hipótesis nula, y por ende el modelo exponencial probado puede considerarse una buena presentación de esta variable. Bueno, entonces, dependiendo de si ustedes les pueden llegar a preguntar, bueno, suponiendo que el modelo fue aprobado, determine la probabilidad, en este caso ponele, determine la probabilidad de que más de 50 días de que haya más de 50 días entre dos roturas consecutivas. Bueno, calculamos la probabilidad como si se tratara de una exponencial, porque nuestro modelo estaba aprobado, y nos dio ese valor de ahí. Y creo que no sé si usamos Kolmogorov de nuevo, sí, para una distribución normal. Sí, acá. Bueno, en otro ejercicio también nos daban una tabla, sacamos todos los datos, acá ven la tabla, que es los tiempos de limpieza. Sacamos los datos, acá tenemos, o sea, nosotros fuimos verificando si verdaderamente podía llegar a ser una normal, con un montón de las medidas resumen, con los gráficos, con todo lo que se usa en la unidad 1.
Planteamos las hipótesis que la variable es normal con una media tanto y un sigma tanto, o la alternativa sería que tiene otra distribución. Bueno, acá me parece que ya el ejercicio nos decía que tomemos el alfa 0,01. Y acá fíjense que la frecuencia teórica, que en este caso usamos la distribución normal, va a ser la siguiente, o sea, y acá es donde yo digo, tenía razón hace un rato, es el z, o sea, sacar el z, como lo veníamos sacando en la unidad 3. Va a ser el x, que nosotros estamos queriendo buscar, que nos lo dan en el problema, menos la media muestral sobre el desvío muestral, ¿sí? No hay que dividirlo por la raíz de n, sino que solamente es como lo veníamos viendo en la unidad 3. Bueno, la d se saca de la misma manera y tiene el mismo criterio. El d más grande es el que vamos a elegir y vamos a ver si es mayor que el d crítico. En este caso también nos dio que era menor, entonces no rechazamos la hipótesis 0 y podíamos tratarlo como una distribución normal, en este caso. Bueno. Uy, no pestañeé todo. Bueno, ahí tienen ese ejemplo como para ver más o menos cómo se resuelven los problemas de Kolmogorov y chi cuadrado. Y ahora veo si me quedó algo más en el PowerPoint. Ah, sí. Bueno, acá les dice cuándo más o menos tienen que usar cada uno. En el chi cuadrado dice que compara frecuencias absolutas y es válida para variables discretas y continuas, cuando hay muchos datos. Y la prueba de Kolmogorov-Smirnov compara frecuencias relativas acumuladas, es puntual y válida solo para variables continuas, es decir, que o pueden tener exponencial o pueden tener normal, porque son continuas. Y es útil con poca cantidad de datos. Por ejemplo, ahí lo usamos en el primer caso que yo les mostré, lo usamos con 5 datos acá. Teníamos 5 datos, y entonces usábamos la de Kolmogorov-Smirnov. Así que bueno, teniendo esto en cuenta, lo vemos. Bueno, valor, este sería el valor de la probabilidad, lo que les estoy diciendo acá, pero bueno, eso mucho no. Bueno, ahí terminaría el resumencito teórico de la unidad 5, gracias al PDF de la profe Nepote. Bueno, no sé para qué lo cerré, ahora lo cerré de nuevo. Pero bueno, me gustaría saber en qué ejercicio tuvieron alguna duda. Les aclaro que no hice todos, la verdad. Creo que el 15 no lo hice, pero se puede hacer todos juntos. Y bueno, eso, me Hola, gustaría Agus. saber en cuáles es que tuvieron muchos problemas o quieren que hagamos. Sí, Perdón. ¿dónde Te salió? quería preguntar, entré al drive que pasaste y Sí, en el ejercicio 2 me cuesta darme cuenta los errores de tipo 1 o 2. No entiendo cómo lo razonas, como para identificar los errores. en el ejercicio 2 de la 5, ¿cierto? ¿Cómo? El ejercicio 2. El ejercicio 2 de la unidad 5. Bien. Esperen que vuelvo a abrir esto de nuevo, porque no se puede quitar ahí. Lo ¿Los voy a del poner drive son acá. los que hiciste vos? Lo del live no lo hice yo, lo hizo un compañero, no sé si fue Martín Bordón, por ahí los conocen ustedes. Pero
Pero ahí lo vemos, así lo... Unidad 1, Dale, gracias. unidad. Y acá me fui. Bien. Bueno, en sí, acá nos dicen, explicar qué criterio se emplearía para seleccionar el nivel de significación de la prueba en los siguientes casos. Acordándonos que el nivel de significación sería dependiendo del error de tipo 1, error de tipo 2, todo eso. A. Un cliente debe decidir la compra de baterías. El negocio es conveniente solo si la duración media de las mismas es superior a 1500 horas de uso continuo, superior. Bien. En caso contrario, conviene usar otras alternativas que tienen igual o menor costo. Bueno, acá nos dice, vamos a ver qué hipótesis tenemos. Nuestra hipótesis cero, ¿cuál sería? Que sea igual a 1500. exacto, que la duración media, o sea que la media sea igual a 1500 horas. La media igual a 1500 horas. Esta es nuestra hipótesis cero. Y la hipótesis alternativa podemos tomarla como que tendería a ser mayor, siguiendo lo que nosotros Sí. tenemos en cuenta en el problema. O sea, el negocio es conveniente solo si la duración media de las pilas es superior a 1500 horas de uso continuo. Entonces nosotros ponemos que la media sea mayor a 1500. Bien, en este caso a nosotros nos dice que nos va a convenir más. O sea, que si la hipótesis cero, la media vale igual a 1500, en sí no me conviene comprar. Y si vale más de 1500 la media, me conviene. Bueno, esto también tiene que ver, esto que sería unilateral derecha. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿Qué error, o sea, me conviene minimizar a mí? Nosotros hemos visto que en los errores teníamos el error de tipo 1, que era que cuando H0 es verdadera, yo la rechazo. Ese es el error de tipo 1. Y el error de tipo 2 era que cuando H0 es falsa, no la rechazo. ¿Sí? Sí. Bueno,
Entonces acá, ¿qué sería más grave? Según lo que hemos visto acá. Mm, El error de tipo, no sé. Bien. Bueno, en realidad a mí no me conviene tener una pila que sea de 1500. O sea que si mi H0 es verdadera, ¿no? Según el grafiquito este que tenemos acá, Claro. Ah, yo tendría el que, error de tipo 1 entonces. claro, el error de tipo 1. Si yo decido, yo cuando digo, bueno, no la compro, a mí no me conviene. Si H0 es verdadera, entonces tomo la decisión de no comprarla. O sea, es más grave comprar H0 cuando es verdadera, cuando no debería comprarla. Claro. Porque te pregunto, porque en el Drive el chico lo hizo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de oportunidad de mejora. ¿Eso hace falta? No, no hace falta. Eso es como es un análisis mucho más allá. y, y es como que acá solamente te pregunta de si desde el punto de vista del cliente. Claro. O sea, si es desde el punto de vista del cliente, a vos, vos sabés que la batería, si dura 1500 horas, en sí no te conviene comprarla. Pero si dura más de 1500 horas, sí. Claro. O sea, contestando hasta ahí ya está. Entonces, claro, o sea, nosotros queremos, acá tendrías que poner, minimizar el error de tipo 1. Es lo que nosotros queremos buscar. Claro. Bueno, y con respecto a la B, ¿tenés algún...? No la había visto ahora. ¿La podemos hacer A ver. también? ¿Sí? Sí, sí. Un fabricante de cemento debe comprobar si la máquina llena 50 kilogramos como mínimo. Si rechaza que es cierto cuando en realidad lo es, debe parar el proceso, llamar al mantenimiento, revisar la máquina y efectuar pruebas de ajuste que llevan mucho tiempo. Si no rechaza y en realidad la máquina llena menos de 50, se cambia la bolsa con problemas por una nueva. Entonces, en la 2 te dice, un fabricante de cemento debe comprobar si la máquina que llena, si la máquina llena 50 kilogramos como mínimo, o sea, no puede llenar menos de 50 kilogramos. Si rechaza que es cierto, cuando en realidad, si rechaza que es cierto cuando en realidad lo es decir, nosotros acá tenemos la hipótesis 0 en el 2b, que va a ser que la media es igual a 50. Y nuestra hipótesis alternativa, como eso era como mínimo, ¿Ayer? No. va a ser 50 kilogramos, va a ser, sí, sería mayor, la media mayor a 50.
A ver, vamos a chequear bien esto. La máquina llena 50 kilogramos como mínimo. Efectuar ajustes, si no Pasa rechaza que la después dice, nómina. si no rechaza y en Ah, realidad se llena la menos. Está bien, ahí lo aclara. Bien, bárbaro. Ya está. Menos de 50. Entonces, si es verdad esto, si es verdad que el llena menos de 50, lo único que tienen que hacer es cambiar la bolsa. ¿Sí? Y después, si se rechaza que es cierto, cuando en realidad lo es, debe parar el proceso, llamar a mantenimiento y revisar la máquina y efectuar pruebas de ajuste que llevan mucho tiempo. Entonces, esto me equivoqué, iré acá. Si se rechaza la hipótesis cero, quiere decir que se toma la hipótesis alternativa, entonces acá se tendría que hacer un mantenimiento. ¿Bien? Y el problema en sí ya te está dando la solución, porque te dice que si vos rechazás la hipótesis cero, cuando es cierta, cuando es verdadera, vas a tener que hacer mucho trabajo después con respecto a efectuar pruebas, revisar la máquina, mantenerla. Entonces, vos dentro de este cuadrito que está acá, ¿qué sería lo más importante? Mm. No, no le caso. O sea, acá lo más importante sería minimizar el error de tipo 1, porque vos no podrías, vos no tendrías que rechazar la hipótesis cero cuando esta es verdadera. Que la hipótesis cero es que la media es igual a 50. Si vos esta la rechazás, decís, esto es mentira, Sí, vas a tener que hacer el mantenimiento. Ahora, si esa hipótesis era verdadera, o sea, si vos la rechazás por error, vas a comerte un costo económico. Entonces, dentro dentro de estos errores, a vos te convendría minimizar el error de tipo 1, porque vos no querés tomar la decisión de decir que H0 es falsa cuando podría llegar a ser verdadera. ah, listo. ¿Se entiende? Sí, O sea que acá queremos minimizar el error de tipo 1. Porque nos conviene, digamos, nos conviene más decir que H0 es verdad antes que sí, rechazarla. ¿Sí? sí. Gracias, Bueno, Anita. ¿alguno, de nada. ¿Alguno tiene algún problema con otro ejercicio?
El 14. Bueno, hagámoslo. El 14 es este. El ejemplo considerado en estimación. Mantenimiento de una máquina donde se comparaba el tiempo de reparación. ¿Cuál sería el ejemplo considerado en estimación? Sería de la unidad 4. Acá. Espérenme un segundo. Bueno, ahí más o menos lo tengo. El 11, sí. Sí, sí. Bien. Retomando el ejemplo considerado en estimación sobre el mantenimiento de una máquina, donde se comparaba el tiempo de reparación de la misma mediante dos procedimientos, y recordando que los valores muestrados fueron estos: A. Comprobar si ambas muestras provienen de poblaciones con distribución normal. B. Empleando la prueba apropiada, determinar si puede considerarse que los dos procedimientos de reparación tienen una dispersión similar. C. Determinar si el tiempo de reparación con el nuevo procedimiento es significativamente menor que con el viejo. D. Justificar el nivel de significación elegido para realizar cada una de las pruebas. E. En base al análisis realizado, conviene introducir el nuevo método de reparación. Bueno, nosotros acá, si queremos comprobar si ambas pruebas provienen de una distribución normal, tendríamos que calcular las medidas de cada una. También podríamos calcular la varianza, la media, y ver el coeficiente de asimetría también de cada una para ver si proviene, y después hacer
la prueba de, en este caso como son poquitos datos las dos, una prueba de Kolmogorov con la distribución normal. Bueno, empleando la prueba apropiada, determinar si puede considerarse que los dos procedimientos de reparación tienen una dispersión similar. Y ahí tendríamos que hacer una prueba de hipótesis con respecto a dos poblaciones de la varianza y en el C determinar si el tiempo de reparación con el nuevo procedimiento es significativamente menor que con el viejo. Bueno, esto también, esto con respecto a la media, hay que hacerlo. Justificar el nivel de significación elegido para revisar cada una de las pruebas. Bueno, acá hay que ver qué alfa vamos a tomar. Y en base al análisis realizado, conviene introducir un nuevo método de reparación. Bien. Bueno, no sé si alguien me quiere ir dictando los datos, así los voy poniendo acá. El del viejo y después el del nuevo. El del viejo te dicto. Sí. 28, ¿Mm? 25, ¿Sí? 25, ¿Sí? 29, ¿Sí? 24, 29, 24. ¿Sí? 31, ¿Sí? 28, 31 ¿Sí? ¿Sí? y 27. ¿Y el nuevo? 26, ¿Sí? 25, 24, ¿Sí? 24 de ¿Sí? vuelta, 25, ¿Sí? 22, ¿Sí? 27, 26, ¿Sí? 27, ¿Sí? 27, ¿Sí? 21, 23, 30, 26 y 25 es el último. Bueno, el tema de gracias, el tema de hacer la distribución normal y todo eso, vamos a dejarlo de lado y vamos a directamente a hacer la prueba de Kolmogorov. Bien, habíamos dicho que si hacemos la prueba de Kolmogorov, el F teórico
va a ser igual a la media menos el x, perdón, que nosotros queremos calcular, menos la media muestral sobre S. Bueno, no sé si acá alguien sacó la media. Ujú. Chicos, ¿alguno hizo el 14? De casualidad. Yo lo calculé recién a las medias y me dieron igual. Pues ya. Bueno, como estamos hablando sobre una variable que es el tiempo, por más que haya repeticiones entre sí, yo lo tomaría como que es una variable continua, por el tema de que en sí la variable del tiempo siempre se toma continua, al igual que la de distancia también. Si fuera una cantidad, yo lo tomaría como discreta, pero como estamos hablando del tiempo, y además también tenemos poquitos datos. Así que déjenme ver una cosa.
A ver, déjenme ver algo y ahí les comparto de nuevo. Ahí está, me quería sacar una duda. Listo. Bueno, hagamos la tabla, entonces. Suponemos estas dos medias. Habría que calcular el desvío. A ver, ¿alguno calculó el desvío? Chicos, el desvío les dio 2,45 y 2,24. Sí. Si no, también lo podemos poner en el infostat. ¿Sí? Oye. Y si no, por ahí, para más seguridad, agarran acá. Edición. Archivo, nueva tabla. En la columna 2 voy a poner esta. Con esta vamos a ponerle viejo. Y esta ponerle esta. Datos. Estadística, medidas resumen. Que nos interesa a nosotros, la varianza. Mínimo máximo no.
Perfecto. Más o menos así nos tiene que dar. Desvío 2,24 y 2,45. A ver si no es eso. Bárbaro. Listo. Ok. Y ahora vamos a hacer la tabla que corresponde a Kolmogorov, que es esta. Que es K, que va a ser cada uno de los datos ordenados, la F empírica de cada uno, la Z de cada uno, la teórica y el resto. Vamos a hacerlo por ahí más acá. Vamos a hacer primero el del viejo, así. Y ahora vamos a ponerla acá. Son las X. Ahí el F empírico va a ser K dividido N más 1. Es decir, esto va a ser igual al valor que tenemos acá, dividido N más 1, que N era 10, sería 9. Bien, y esto va a ser para todos. Ahí. Bueno, y ahora vamos a calcular esto de acuerdo siempre a ordenar los datos, ¿sí? Antes. Bueno, la Z, vamos a calcularla, va a ser igual a X, que es este valor que está acá. Aguanten un toque, acá va a ser Z. Va a ser igual al X menos la media, que va a ser 27,7. Esa media va a mantenerse siempre con ese valor, así que la mantenemos constante. Dividido el desvío. Y esto también se mantiene constante. A ver qué pasó. Bueno, les dio menos 1,5. Puede ser el Z, el primer Z. Sí, medio aproximado. Buenísimo. Y ahora la teórica, acuérdense que era eh, me olvidé cuál era la teórica. A ver, ahí lo busco.
Estas son las tablas. Menos 1,50. Creo que las F teóricas son las que sacamos en la tabla con el valor de Z. Pero bueno, por las dudas me voy a fijar en el TP. Sí, sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, sí, lo tienen que buscar, el FR teórico tienen que buscarlo en la tabla. ¿Dónde está acá? Y en este caso sería 1,50, ¿o no? El Z, 1,51 sería este valor. ¿Entiendes? Y lo van buscando con cada uno. Este sería el F teórico. Y después el D, que es el FE, que creo que es valor absoluto. Ah, sí, valor absoluto. De la resta entre el teórico, lo que era, sí, y el empírico, menos el empírico. Y así con cada uno. Creo que acá había una forma de sacar Z. En el Excel. Bueno, esto lo vas a hacer. Chicos, ¿alguno sacó ya los Z para ir dictándome o...?
El de abajo, el de 1,34, que tenés dos iguales. Sí. 0,9099. ¿Así? Sí. $0,7019. El de 53. El de abajo. 0,7019. Sí. Ah. Bueno, y de acá ven cuál es el valor más grande. En este caso sería, creo que el último. Sí, sería ese. Entonces después ustedes buscan el D crítico, que lo buscan en la tabla, que es en la última hoja de la guía, si lo tienen a mano, y si no, ya se los muestro. Ah, y nos faltó ver cuánto iba a valer nuestro alfa. Necesitamos el alfa. Bueno, comprobar si ambas muestras provienen de poblaciones con distribución normal, empleando la prueba probada de, bueno. En sí, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos la, la hipótesis que nosotros estamos buscando en sí no tiene un valor, un error muy importante, porque en realidad nosotros, si lo ponemos acá en hipótesis, sería que nuestra hipótesis 0 sea que tenga distribución normal, con media tanto, y varianza S al cuadrado. Y la hipótesis alternativa sería que no tengan esa distribución. Entonces, como no tiene un error muy importante, dentro de todo, yo tomaría un alfa de 0,05. No sé si están de acuerdo. ¿Cómo determinaste eso? Porque en realidad lo que nosotros estamos buscando en el punto A es ver si la distribución que nosotros estamos, ¿cómo sería? Si la distribución que nosotros estamos estimando que tiene la variable, o sea, la muestra, es normal o no. Entonces, a mí no me parece algo que tenga un error más importante que uno. Es decir, a mí no me parece, por ejemplo, que nosotros digamos, bueno, quiero minimizar el error de tipo 1 porque me parece que rechazar la hipótesis 1 cuando esta es verdadera es peor. Cuando la hipótesis 0 dice que si es de distribución normal o no. No me parece algo muy grave. Al igual que el error de tipo 2, como sería el de aceptar la hipótesis 0 cuando es falsa. Como ningún error me parece que es tan grave para resolver el problema, yo tomaría un alfa de 0,05. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Están de acuerdo o hay alguno que tomó otro alfa distinto? A ver. Ah, bueno. Entonces, el de crítico lo buscamos en la tabla de la siguiente manera. Creo que es la última tabla.
Para la prueba de onda de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, tenemos un nivel de significación de 0,5, bien, y n va a ser igual a 10. Entonces, este va a ser nuestro valor de crítico. Bueno, ¿qué nos decía la teoría? Que si el D máximo era mayor al D crítico, se tenía que rechazar la hipótesis 0, es decir, que no es una distribución normal, ¿sí? Nuestro D crítico es más grande. Como vemos que nuestro D máximo es más grande. Como vemos que nuestro D máximo, que es 0,20, es más chico que el D crítico, que es 0,40, podemos deducir entonces de que la distribución que nosotros estamos tomando es la correcta, es una distribución normal, para la muestra 1, que es la de los viejos. Después, por ahí para que no sea tan largo, para el de los nuevos tienen que hacer lo mismo, tienen que ver esto, hacerlo de nuevo, y también con el alfa 0,05, porque no es algo muy importante que digamos si minimizamos un error o minimizamos otro, y es preferible que minimicemos los dos por igual, por eso tomamos el 0,05. Tienen que hacer exactamente esta misma tabla que hay acá y calcular el D crítico con la tabla también y ver cuál es su D máximo. Después de que chequean de si las dos son con distribución normal, yo creo que las dos les van a dar que es distribución normal. En el punto B dice, empleando la prueba apropiada, determinar si puede considerarse que los dos procedimientos de reparación tienen una dispersión similar. Acordándonos que la dispersión era, tenemos que ver si las varianzas son similares o no, con pruebas de hipótesis. Y bueno, como las varianzas solamente tienen el chi cuadrado, usan eso. No tienen otro, no hay forma de errarlo en el B. Y bueno, les va a dar supuestamente de que tampoco importa el nivel de significación, o sea, pueden usar el 0,05. Y les va a dar como que se puede suponer que las varianzas son similares. Y en el C pregunta, determinar si el tiempo de reparación con el nuevo procedimiento es significativamente menor que con el viejo. El tema de la C, por ahí sí tienen que priorizar algún error, porque si llega a haber alguna condición externa que diga, bueno, si el procedimiento viejo es mejor que el procedimiento nuevo, entonces se tendría que cambiar el proceso. Si no les especifican nada, pueden usar el 0,05, que es algo intermedio, como que minimizan los dos errores, o dependiendo de si tienen alguna especificación con respecto a qué va a pasar, si la hipótesis 0 es verdadera o es falsa, ahí tienen que ver qué criterio van a usar. Bueno, la D es justificar cada alfa que van eligiendo. Y bueno, el E les va el resultado, digamos, va a ser dependiendo de lo que les den en el punto B y C. Pero bueno, el punto B y C son cosas que ya venimos haciendo de la prueba de hipótesis, digamos, de los ejercicios anteriores. Yo creo que si llegaron hasta el 14 es porque los otros los tienen re claros y pueden hacer eso.